insisto, privilegios que a esta altura no parecen razonables y que nosotros no compartimos. Gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, diputado Díaz. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Auto. Gracias, presidente. La ley reservada del cobre se promulgó en enero de 1958 en el contexto de una crisis relacionada con el islote Snipe a metros de la isla Navarino, y el país estuvo en vilo por un roquerío donde habitaba un chileno descendiente de los pueblos originarios de ese lugar, y a partir de la crisis generada en torno a ese islote se promulgó una ley en democracia bajo el segundo gobierno democrático de Carlos Ibáñez del Campo, para que el 15% de las utilidades del cobre fuera destinado a las Fuerzas Armadas. En 1973 esta ley fue modificada para que se refiriera más bien al 10% de las ventas brutas. Durante años, yo diría décadas, la derogación de la ley reservada del cobre fue, diría yo, un distintivo característico de la oposición. Felizmente, y hay que decirlo con verdadera alegría, esa proclama, esa demanda opositora se fue convirtiendo en una demanda nacional. Y yo, sin derramar lágrimas de cocodrilo, felicito a los que hoy día se disponen a aprobar esta ley, a pesar de haber hecho aquí, en esta misma sala y en otros espacios mucho más mediáticos que esta sala, el rechazo categórico y absoluto a la derogación de esta ley. Quiero recordar solo por un momento a Vicente Sota, diputado elegido en el 14 de diciembre de 1989, que fue un verdadero pionero, insistente y porfiado, que sembró en el más absoluto vacío e infertilidad, porque aquí la línea divisoria entre la concertación y la alianza, además del binominal, fue la derogación de la ley reservada del cobre, y yo me felicito que esa línea divisoria hoy día se extinga definitivamente, y abogo y hago votos porque la línea divisoria de la reforma del binominal se extinga muy pronto también. Es evidente que la vigencia de esta ley reservada del cobre en cuanto a transparencia, control democrático, manejo financiero, disposición de recursos, se hizo o se ganó el rechazo de todos. Y por lo tanto, la decisión que estamos tomando hoy día es una decisión de gran envergadura, y yo destaco que el gobierno, al revés de lo que ha dicho aquí algunos diputados, que el gobierno haya decidido continuar, y digo bien, continuar con una iniciativa en curso. En verdad, de todas maneras tengo que decirlo por su intermedio, presidente, a los ministros presentes, que la grandeza con que el ministro Alamán destacó ayer la dimensión de continuidad de esta tarea contrasta con la pequeñez que llevó al gobierno, en lugar de hacer indicaciones a un proyecto, enviar un proyecto nuevo que en el esqueleto, en lo básico, es el mismo proyecto, es el mismo esfuerzo, pero está bien, quiso destacar eso, y esa pequeñez, por supuesto, no nos puede impedir abordar con la grandeza necesaria este desafío que es obligatoriamente nacional. Porque tener una buena defensa es garantía y es condición indispensable para la paz. Y no podemos abordar esta discusión con cálculos pequeños ni demagogia. Qué fácil es decir que obviamente tenemos problemas sociales muy grandes que abordar y cómo vamos a estar destinando dinero a la defensa,
pero miro al diputado de Arica y seguramente no está Miodrag Marinovich ni Carolina Goich, pero nosotros sabemos lo que significa para los chilenos el sentimiento de tener las fronteras resguardadas, la defensa segura como condición necesaria para la paz. Yo quiero destacar que, además de la derogación de la ley, estamos avanzando en el control democrático. Primero, porque ningún gasto en armamento podrá ser hecho fuera de la estrategia nacional de seguridad y defensa que habrá sido definida desde el poder democrático y escuchado el Parlamento en sus comisiones respectivas del Senado y de la Cámara. Es decir, ningún gasto podrá ser hecho ni por capricho de un comandante en jefe ocasional, si no está inscrito dentro de una planificación estratégica que ha sido definida democráticamente. Quiero destacar también que la existencia de esa estrategia, que es una estrategia de 12 años, esto también estaba planteado en un lapso de 12 años en el proyecto anterior, es revisable durante el primer año de cada gobierno, es decir, cada gobierno democráticamente electo podrá introducirle eventualmente modificaciones a esa estrategia. En tercer lugar, aquí se ha hablado mucho del presupuesto cuatrienal, hay colegas que tienen discusión respecto de la constitucionalidad. Yo no soy especialista en constituciones, pero puedo decir que el mismo principio estaba contenido en el proyecto previo, de otra manera, pero el mismo principio aprobado anualmente. Cuando aprobemos, porque esta bancada decidió aprobarlo, el presupuesto cuatrienal, yo quiero destacar que de todas maneras este presupuesto es discutido anualmente, es decir, en la comisión mixta de presupuestos se resolverá cada año el presupuesto del quinto año siguiente. Es decir, lo que aquí se está garantizando es un horizonte presupuestario de 4 años. Y quienes dicen que esto mismo debiera existir para salud y para educación, yo les digo, por supuesto que debiera existir para salud y para educación, y ojalá pudiéramos avanzar también en esa dirección para que las grandes tareas nacionales, los grandes problemas, tuvieran horizontes presupuestarios más largos que el de un año. En cuarto lugar, se ha criticado la existencia de un fondo de contingencia. Quiero decir en primer lugar que este fondo de contingencia estaba planteado también en el proyecto que presentó nuestra presidenta Bachelet. Y yo no lo voy a respaldar solo por el hecho de que haya sido presentado por la presidenta Bachelet, sino porque es evidente que los fondos que están allí acumulados debieran servir, y esto no es una carga financiera adicional, sino que es un fondo de reserva que permite anticipar gastos inscritos dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. No estamos agregando recursos, estamos disponiendo de un fondo que va a permitir anticipar gastos que están planificados y que por lo tanto de hacerse el segundo año dejarán de hacerse el cuarto. Y por supuesto este fondo, según esta misma ley, será manejado con la transparencia y el profesionalismo que no fueron manejados los recursos de la ley reservada del cobre. Yo quiero decir finalmente la discusión sobre el piso, y ahí quiero felicitar el resultado de las conversaciones y la disposición a acoger propuestas de la oposición, que no ha sido el espíritu ni el ánimo de todos los ministros en este hemiciclo, y por eso bien vale la pena destacarlo. Lo hicimos, personalmente lo hice con el ministro Lavín hace algunas semanas a propósito de otro proyecto donde mostró disposición al diálogo y a escuchar los argumentos. Y aquí quiero decir que no es menor que se haya explicitado en el artículo 99 la posibilidad de que el presidente venga a esta Cámara a discutir y a innovar sobre el piso. Es decir,
el piso puede ser discutido democráticamente si el país llega a convenios internacionales que obviamente nos obligan a modificar ese piso, o el precio del dólar, en fin, o las circunstancias económicas obligan a eso. Siempre será el Parlamento el que tenga la última palabra. Y yo quiero finalmente decir que esto es necesariamente una política de Estado. Y la señal de esta Cámara, que nuestra política de defensa tenga respaldo ampliamente mayoritaria, no es una señal menor para quienes nos están mirando hoy día. Que le dé un horizonte presupuestario más largo que un año, que reconozca un mínimo necesario para mantener las condiciones de la defensa y que establece una reserva financiera. Yo creo que esta Cámara daría una señal clara de respaldo a nuestra política internacional y de defensa, y sería leído de una manera muy distinta en el contexto internacional que aquí hubiera 20 o 30 parlamentarios que marcan una diferencia respecto de una política que necesariamente tiene que ser de unidad nacional. He dicho. Muchas gracias, diputado Aut. Le ofrezco la